y vamos a hablar de cómo luchar en contra de las debilidades. Hebreos 4, versículo 14 al 16. Cuando lo tengan, el favor de ponerse de pie y vamos a leer esa porción de versículos. Venciendo nuestras debilidades, venciendo nuestras debilidades. Así le vamos a poner para que el título quede corto y que no tenga problemas, porque después cuando son muy largos los títulos les cuesta. Hebreos 4, 14 al 16. Venciendo nuestras debilidades. Muy bien, vamos a leer esos versículos. Verso 14, la palabra de Dios dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, te damos las gracias, porque a través de tu maravillosa misericordia estamos aquí reunidos. Oramos, Señor, en esta tarde para que tú puedas hablar a nuestros corazones, que puedas ministrar nuestras vidas y que nos ayude, bendito Señor, a poder expresar las verdades de estos textos bíblicos. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, ¿cómo podemos definir las debilidades? Yo quiero que usted entienda que es un mundo muy grande el de las debilidades, porque hay debilidades físicas, hay debilidades de carácter, hay personas que por cuestiones de necesidad, lógicamente, son expuestos a debilidades físicas, la sed, el hambre. Yo creo que en esta parte del mundo, una sed real no la hemos experimentado, o un hambre real no la hemos experimentado. Cuando viajamos y vemos el desierto, tanto en Israel y la pobreza de otros países, nos damos cuenta que la sed como inanición, es decir, cuando ya alguien se está muriendo porque quiere tomar agua, eso aquí no lo hemos experimentado, ni un hambre profunda como pudieron haberla experimentado países en África y en otras partes del mundo, donde el hambre realmente, hermano, es terrible. En nuestro país hay hambre, hay necesidad, pero la necesidad de nosotros es, por misericordia de Dios, bien diferente, porque la gente se acuesta comida. Se comieron en la más extrema pobreza, ¿verdad? Probablemente una tortillita con un huevito, si es que les alcanzó, ¿verdad? Pero se acostaron que si usted les ofrece una hamburguesa se la comen, ¿verdad? Entonces, ese es el hambre de nosotros, y algunos que tal vez en su niñez, por la pobreza que experimentaron, les tocó que sus padres compartían hasta una tortilla, un poquito tal vez de comida, se repartía entre 3 hermanos, 4, y esa pobreza sí la han experimentado. Pero las debilidades, bíblicamente hablando, es una falta de fuerza. Diga conmigo, una falta de fuerza. Pero esta falta de fuerza es una falta de fuerza espiritual. Es una falta de fuerza para hacer lo bueno y lo justo. Entonces ahí ya nos ubicamos. ¿Por qué? Porque debilidades hay muchas. Hay gente que tiene debilidad de carácter, que yo no critico, ¿verdad? Que usted se deje mandar por su mujer, porque si es así, pues gloria a Dios, pues usted hágale caso para que no le pegue. Pero la idea no es esa. La idea es que usted tenga un carácter. Y hay muchas personas que no tenemos carácter. Entonces tenemos debilidad de carácter. Entonces, pero espiritualmente hablando, la Biblia habla de una incapacidad de hacer lo bueno. Es falta de fuerza. Entonces, ahora, ese es como como una primera descripción.
falta de fuerza para hacer lo bueno, incapacidad moral. Ahora, vamos más profundo, a lo espiritual, algo más esencial. Las debilidades, como a las cuales nosotros les tenemos que tener cuidado, son aquellos pecados, prácticas pecaminosas no confesadas ante los ojos de Dios. Eso es pecado. Pecado. Cuando usted tiene una debilidad no confesada, eso se vuelve pecado y se vuelve esclavitud. Diga conmigo, esclavitud. Ahora, note esto, porque yo lo voy a llevar más ahí, o sea, lo quiero acercar bien. La esclavitud consiste en que un creyente que tiene al Espíritu Santo, conoce al Señor, pero lamentablemente vive con cierto tipo de acciones secretas, escondidas. Lamentablemente no puede dominar su carne y no puede dominar su vida espiritual. ¿Por qué es un esclavo? Porque sigue practicando cosas que pertenecen al mundo de aquellos que le sirven a Satanás. Practica cosas que le pertenecen al mundo del sistema corrompido del diablo. Entonces, un creyente que practica, mire la palabra que estoy haciendo, bíblicamente hablando, en la epístola de Juan, Romanos, dice que si usted practica el pecado, usted no es de Dios. Pero nosotros tenemos que esas palabras equilibrarlas. ¿Por qué? Porque este texto habla de eso. Habla de personas que tienen ese tipo de situaciones en su vida. Entonces, ¿qué sería un pecado no confesado y que se vuelve una práctica en nuestra vida? Se vuelve, hermanos, una atadura. Una atadura. Y esa atadura produce debilidad espiritual. Produce que el creyente viva vencido, fracasado, que su vida no prospere, que su vida no alcance los estándares que Dios quiere otorgarle a través de las bendiciones de su Hijo Jesucristo. Es decir, usted no logra llegar al nivel. Ahora, un pecado confesado que se sigue practicando es una debilidad también. Entonces, el mundo de las debilidades tiene esas dos carismas. Primero, las ataduras, que nos tiene el diablo bien amarrados, porque a pesar que somos cristianos, no podemos dejar algún vicio, un amante, una cosa que no es correcta. Hoy en día las cuestiones de pornografía se han vuelto tan grandes, ¿verdad? Entonces hay tanto cristiano metido y atado a ese estilo de vida en los celulares. Y hay personas que se meten al mundo porno, se arrepienten, le piden perdón a Dios, luchan, pero ellos saben que ahí hay una debilidad. El enemigo busca eso. ¿Por qué razón? Lo vuelvo a repetir. No es en el mundo de las debilidades, la atadura es más fuerte, porque es alguien que no quiere salir de ahí. Y es una gran debilidad. Pero también aquel que confiesa y no se aparta, oiga bien lo que dice, no se aparta, sino que sigue consumiendo porno, sigue consumiendo alcohol, sigue consumiendo esa. Entonces, usted va donde Dios, le pide perdón, pero usted tiene que reconocer que hay una debilidad en usted. Hay una debilidad en nosotros. Entonces, ¿cómo la Biblia le ofrece una salida a ese tipo de cosas? Vuelvo a repetir, las debilidades son amplias, pero las que más se repiten son, número uno, esa debilidad de cometer un pecado y volverlo a repetir. Lo confesamos y lo volvemos a hacer. A eso nosotros le podemos hablar un poquito de dureza de corazón, indolencia, ¿verdad? Porque usted, yo voy a la iglesia, ya se pone a cuentas, pero ya el miércoles ya está otra vez metido en el celular, vuelve a descargar. Entonces usted está prácticamente, hermano,
confesando, diciendo, pues usted no está luchando realmente, ¿verdad? Y los otros que no quieren salir de ahí. O sea, están en el mundo cristiano o escuchan la palabra de Dios, pero ellos tienen en su vida ese consumo, esa adicción. Y están atados, están amarrados y no quieren salir, ni tan siquiera confiesan esas faltas, porque saben que confesar implica apartarse. Entonces, le voy a describir qué es una confesión para liberación. Hace poco me comentaron una persona que le descubrieron un robo. Entonces, la persona, al principio, él lo negaba. Porque no, yo no agarré el dinero y que eso es mentira. El problema es que él negaba la acusación, pero tenían un video. Entonces, ahí cuando ya le pusieron el video, ¿y cómo se va a negar? Pues imagínese un empleado que usted ve que directamente mete la mano en la gaveta, mete la mano en donde está la caja registradora y cabal, pues si se ve cuando se lo mete en el saco o se lo mete en la bolsa, ¿verdad? Entonces, cuando ya él vio que no podía seguir engañándose, ni él ni queriendo engañar a nadie, porque ya estaba la evidencia, entonces él confesó. Diga conmigo, confesar. La palabra confesar viene del griego homologar, homologueo. Quiere decir que los dos hablamos lo mismo. Usted me está diciendo que yo soy el que robó ese dinero y yo no acepto. Pero cuando yo homologo, confieso, estoy diciendo, sí, acepto que tomé esa plata. Entonces, Dios lo que quiere es una cantidad de gente que sea sincera, hombre. Usted no se engaña, hombre. Si usted está enamorado de esa señora y usted está ahí con su romance, pero ¿sabe cuál es el problema? Que si usted no siente nada, usted está en una gran atadura. Pero si usted dice, no hombre, yo soy cristiano, tengo mi esposa, tengo mis hijos, entonces, y usted dice, no, yo quiero salir de ahí, entonces ahí con usted es el trato de Dios. ¿Por qué? Porque usted comprende que tiene un problema y que el video ya se lo pasó el Señor. Entonces, el video ya está hecho, ahí está. O sea, usted no puede engañar a Dios porque los ojos del Señor ven todas nuestras condiciones de vida y ven el corazón con el que hacemos las cosas. Entonces, cuando usted acepta, hay un poder. Diga conmigo, un poder de Dios. Porque cuando yo acepto, estoy recibiendo de Dios su respaldo y su fortaleza para salir de esa debilidad. Pero mientras usted no lo confiesa, usted está atado, usted tiene debilidades no confesadas, usted tiene debilidades que practica, malas prácticas, y esas cosas lo van a hacer sucumbir, esas cosas lo van a hacer rendirse. La Biblia, tal vez sí se utiliza muchas veces en los textos esas palabras, pero quiero usar esta ilustración que es muy bonita del Salmo 32. No me vaya a perder Hebreos 14. Hebreos 14 no me lo pierda. Salmo 32. Vea lo que dice del versículo 1 al 3. Este salmo me gusta porque es escrito en la tradición, se le reconoce a David y nos habla de la carga de la culpabilidad. La culpa en nosotros, saber que la estamos regando, saber que no estamos poniéndonos a cuentas con Dios, que no estamos homologando, ¿verdad? El Señor tiene un video de nosotros, tiene toda la información de nosotros y nosotros queremos seguirnos engañando, como diciendo, no, yo no tengo un problema, mire, uno tiene que ser bien honesto. Yo les decía, Salmo 32, verso 1, diga conmigo, bienaventurado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Dichoso, quiere decir feliz. O sea, hay una bendición de Dios para el bienaventurado. ¿Quién? Mira lo que dice el 32.1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Por qué? La regué, Señor. ¿Qué quiere decir cubierto su pecado? Quiere decir que ya pasó por el proceso del perdón. Entonces el Señor dijo, va, me dijiste lo que sos, te voy a ayudar con tu debilidad. Pero verdaderamente usted quiere hacer un cambio en su vida. ¿Por qué razón?
Porque cuando usted se acerca al Señor y dice, la verdad, Señor, yo es que esto no lo puedo dejar, yo no puedo dejar esto. O sea, eso es una lucha. Pero cuando usted está diciéndole a Dios, quiero dejarlo, pero no lo deja, usted no está siendo muy sincero. Y usted tiene que ser sincero con usted mismo. Y deje de estarse engañando, pues. O sea, usted no va a engañar a Dios. Usted puede solito agarrar carreta y querer engañar a la gente que le rodea, pero a Dios no lo engaña. Entonces el problema de nosotros es que nosotros mismos nos engañamos y no nos damos cuenta del daño que nos ocasionamos por estar encubriendo nuestros delitos y nuestras faltas, sabiendo que tenemos la costumbre de mentir, de engañar. Fíjense que yo les contaba a los hermanos del jueves, y se lo digo sinceramente, que por mucho tiempo en mi vida yo nunca fui sincero con eso, pero digo, bueno, voy a vencer este mundo de mi pasado, ¿verdad? Porque cuando fui al DUI Centro hace 2 semanas a sacar mi DUI, la señora me preguntó, usted su domicilio. Fíjese que yo nunca daba mi domicilio, no sé si es porque yo estoy traumado o porque le tengo miedo a que me ande siguiendo a los que les debo. Yo creo que las dos cosas, ¿va? Entonces, pero es una falta de sinceridad. Porque todo el tiempo que yo estuve en Usulután, yo nunca cambié mi domicilio, siempre mi domicilio fue Santa Tecla. Entonces toda la vida yo he votado en Santa Tecla y allá ha sido mi lugar. Entonces, pero ahora yo dije, ¿por qué voy a estar mintiéndome yo solo? ¿Por qué me voy a engañar? Y con toda seguridad, ¿dónde vive? En la colonia Escalón, le dije yo. No, le dije, vivo en Cojutepeque, le di la dirección, ¿verdad? Y le dije, mire, yo vivo en tal lugar. Pero yo digo, eso yo no lo hacía antes. Porque toda la vida me acostumbré a las trinquetadas, a ser deshonesto, a que no, y que mira, te voy a dar esto y vos dame lo otro. Y no, eso ya no. Ya no. Entonces me tenía que andar escondiendo de algunos enemigos y de gente que me quería hacer daño. Y entonces, pero eso ya no hay que jugarle a Dios así, hombre. ¿Para qué vas a estarte engañando? O sea, viviendo una vida de mentiras, de falsedad. Soy alcohólico. Es que si soy homosexual, háblelo con Dios, hombre. Háblelo con Dios. No esté queriendo venir a engañarse usted mismo. No, hombre, háblelo, dígaselo al Señor. ¿Por qué? Porque entonces se convierte en una atadura en su vida. Porque entonces se convierte en un lugar de derrota espiritual. Porque lo que le quiero decir es que todo aquello que escondemos sin confesión, Satanás tiene poder sobre esa área de mi vida. Sobre esa área. Si por ejemplo, usted su sexualidad, usted no la habla con honestidad con Dios, el diablo la tiene bajo su competencia y autoridad. Y le va a estar mandando toda la porquería que tenga que mandarle para dominarlo con cualquier cosa que a usted le guste. Porque así es él. Satanás utiliza nuestras áreas derrotadas y nos sigue persiguiendo hasta que nos hace rendirnos y abandonar el camino que hemos encontrado en Cristo. Entonces el salmista describe su experiencia. Bienaventurado, ¿por qué? Porque al final confesó lo que tenía que confesar, sus debilidades. Porque vea lo que dice, 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, una vida transparente, hombre. Una vida que usted sabe que usted tiene su casa, usted llega en la tarde de trabajar, usted no se anda escondiendo, no pasa a ver a otra mujer, porque usted tiene una sola vida. Pero hay hombres que tienen 2 vidas o 3. Habemos hombres que tenemos una cara con nuestra señora, otra cara con la otra señora con la que convivimos, con los empleados, otra cosa. Usted tiene que ser igual en todas partes, porque el espíritu de mentira es la atadura más grande que Satanás le establece al ser humano para que viva en el fracaso espiritual. Y hay mucha gente viviendo en ese fracaso, que
Es que mire, cuántas señoritas, es que a mí él no me dijo que estaba casado, pastor. Pues sí, usted se metió con él, pero usted se imaginaba, porque usted ya lo veía que él no dormía en su casa, él siempre le decía que andaba en un lugar y le mentía. O sea, usted tuvo evidencias como para decir, este tiene su esposa, pues, pero como usted sola se dio carretas, hizo la Suiza, porque quería andar con el hombre y de repente se acostó con él, entonces se metió en una vida de mentira. En la vida de mentira de él, usted tomó un papel y usted se volvió igual que él, una mentirosa. Eso es lo que hace el pecado. Pero vea el verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mire cómo se sentía, una sequía interior. ¿Por qué? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, estaba seco por dentro. No encontraba la verdad, no hallaba el camino, la ruta para salir. Hermanos, hay que entender que hay que entregar nuestras debilidades a Dios. Si su problema es la mentira, confiésela y dígala. Si su problema es de carácter económico, dígaselo a Dios, hombre. Dígale, Señor, mira, yo la verdad, a mí me gusta el dinero ajeno, y a mí me gusta ganar rápido. Perdóname porque no sé en qué momento me perdí, me hice deshonesto. Háblele, hombre, dígaselo al Señor. Y Él tiene este gran poder. ¿Por qué? Mire, para bendición de nosotros, tenemos un Dios tan grande que entiende nuestras debilidades, fíjese, las entiende. Vea lo que dice el texto de Hebreos que hemos tocado en esta tarde, Hebreos 4:14. Primero, en el Antiguo Testamento, una vez al año, el sacerdote entraba al tabernáculo a dar la ofrenda por el perdón de los pecados. Entonces, Hebreos, hermano, es un libro que le habla a una cantidad de gente judía que se ha vuelto al cristianismo. Y te voy a explicar. Los judíos que se convirtieron al cristianismo, al evangelio, tuvieron un gran problema. En el año 70 después de Cristo se destruyó el templo de Jerusalén. Entonces estos judíos quedaron añorando al sumo sacerdote, a los sacrificios. Se hicieron cristianos, se hicieron al evangelio, pero se quedaron con las cosas de la ley. Y entonces ellos estaban acostumbrados a que una vez al año le presentaban un animal al sacerdote para poder ser perdonados. Acuérdese que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, una vez al año el sumo sacerdote entraba al tabernáculo de reunión y entraba al lugar santísimo para derramar la sangre del animal para perdón de pecados. Entonces, el libro de Hebreos lo que trata es de hablarle al corazón a los cristianos y decirle, miren señores, pongan atención, todas las cosas de la ley, los sacrificios, el templo, el sacerdote, todo eso era una sombra. Diga conmigo, una sombra. ¿De qué? Del nuevo orden en Cristo Jesús. Entonces, en la antigüedad, nosotros íbamos con un corderito, se lo damos al sacerdote, el sacerdote lo sacrificaba, se derramaba la sangre y se cubrían los pecados. Pero nosotros ya no estamos en el antiguo orden. No tenemos por qué guardar las fiestas. No tenemos por qué nosotros hacer sacrificios animales, no tenemos por qué ser judíos, porque nosotros tenemos de nuestro lado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo quitó, hermano, esa gran pena que había sobre nuestras vidas, esa disciplina y juicio que venía de parte de Dios, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, con un solo sacrificio, Él abolió todos los sacrificios de la ley. Pero Jesús es el Cordero de Dios, amén, pero también es sacerdote. Entonces, el libro de Hebreos nos presenta el sacerdocio de Cristo como superior a todo lo del Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento el sacerdote entraba una vez al año, pero mira este sacerdote que nosotros tenemos. Este sacerdote no lo habíamos conocido. ¿Por qué? Porque este sacerdote que tenemos llamado Jesucristo el Señor no entra al tabernáculo, no entra en una casa de piedra o en una tienda, hermano, como la que usó Moisés en el Éxodo, sino que nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, no entra una vez al año en el Yom Kippur para perdonar los pecados, sino que nuestro sacerdote murió, resucitó y ascendió a los cielos y ahora está en la presencia de nuestro Señor, porque Él no entra a ningún tabernáculo humano, sino que está en los cielos a la par y a la diestra de nuestro Padre celestial. Por eso es el más grande sumo sacerdote, porque yo no necesito buscar otro mediador, porque Él está a la diestra del Padre y Él intercede por mí a la diestra del Dios Todopoderoso, en el tabernáculo celestial, en los cielos. Allá es donde Él está. Después que murió y ascendió, está en la presencia de Dios. Mire lo que dice el 14. Por tanto, teniendo un gran, mire bien, no un sumo, sino que un gran sumo sacerdote que traspasó. Cuando dice traspasó en griego, quiere decir que pasó el cielo, la atmósfera, todos los astros que están ahí y más allá de los astros. En la mente judía habían tres cielos: el cielo atmosférico, el cielo, hermano, que usted ve las estrellas colocadas en el espacio, y el tercer cielo donde habita Dios. Esa es la mentalidad judía. ¿Dónde traspasó Jesús? Traspasó los cielos para estar con el Padre celestial. En el Antiguo Testamento, una vez al año entraba el sacerdote al tabernáculo. Una sola vez al año. Diga conmigo, una sola vez. Solo una vez al año el sumo sacerdote entraba. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote diferente, porque ve ahí en Hebreos capítulo 9:24. Mire lo que dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. O sea, Jesús no entró en un tabernáculo terrenal. Mire lo que dice: figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Les enseño. En el Antiguo Testamento se entraba una vez al año para perdonar los pecados, pero solo se cubrían. Pero nuestro sumo sacerdote entró a los cielos, a la presencia del Padre, y solo una vez, porque no es necesario que el Señor entre todos los años, porque a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos entrada ante Dios a través de Jesucristo. En cualquier momento, 24 horas del día y en cualquier instante, usted puede acudir a Dios, a Jesucristo. Usted no necesita ir a presentar un sacrificio. Usted no necesita ir al tabernáculo, porque basta con que usted le confiese a Dios su necesidad y Jesucristo intercede por usted ante el trono de gracia que está en los cielos, y Él le ayuda a usted. Por eso es un gran sumo sacerdote. Pero hay gente aquí que le gustan los terapeutas, ¿va? Yo soy un hombre de ciencia, y cuando alguien me dice voy a poner mis hijos con un psicólogo o con un psiquiatra, pues yo les avalo, pero les digo, busquen uno cristiano, porque está menos loco que los que va. Entonces el psicólogo y el psiquiatra le puede ayudar. Hay un montón de gente en la iglesia que toma medicamentos. Entonces, por ejemplo, yo visité un amigo el viernes en Acajutla y me dice, fíjate que estaba tomando Ribotril, me dice.
Ah, ok, le digo yo. ¿Y orás? Sí, oro, me dice, pero no podía dormir. Entonces el psiquiatra le había dado su pastillita, su cuarto de pastilla, y con eso él podía dormir. Pero ¿sabes qué? Me dijo, gracias a mi Señor ya dejé la pastilla, porque después que me dio COVID no podía dormirme. O sea, y tranquilo, o sea, estamos en un mundo donde ya no tenemos que hacer. Pero escuche bien, busque al psiquiatra, busque al psicólogo, pero antes de buscarlos a los dos, busque al sumo sacerdote y dígale que usted adolece de una adicción, porque Él es el mejor terapeuta del mundo y Él le va a sanar su espíritu, no solo su mente, sino que su corazón, Él lo va a restaurar. Y cualquier herida que haya dejado, su pasado, por lo cual usted consume droga o consume alcohol, Dios le va a restaurar su alma, hermanos míos. Eso no lo hace un psiquiatra, no lo hace un psicólogo, solo lo puede hacer el gran sumo sacerdote que está a la diestra del Dios Padre, que nos ha sanado y nos ha restaurado. Solo Él lo puede hacer. Necesitamos terapeutas, pero necesitamos más a Cristo, necesitamos a Jesús. Busque la ayuda, pero busque la ayuda en Dios también. Y juntos, los dos salen adelante. Si usted escucha voces, aquí hay mucha gente que tiene problemas psiquiátricos y esquizofrenia y escuchan voces, hable con un psiquiatra que lo medique y vaya y ore, pero no se quede solo. Entréguele sus debilidades al Señor. Entréguele sus debilidades al Señor. Vuelva conmigo al 4. Mire bien, Hebreos 4, verso 14. Porque por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ahí está mi Señor. Ahí está tu salida, ahí está tu puerta de salida para todas tus adicciones, tus debilidades, tu consumo, tus adicciones sexuales. Ahí está. ¿Qué más querés? Ahí tenés al sumo sacerdote. Amén. Pero mira bien, coma, retengamos que traspasó los cielos, coma, Jesús, el Hijo de Dios. Mire quién es nuestro Señor. Ahí está tu terapeuta, mira. Ahí está tu psiquiatra. Hoy hay un montón de gente, es que yo soy bipolar, dice. Usted es loco, hombre, esa es la verdad. O sea, entonces, lo que pasa es que eso antes, la bipolaridad, yo a ese volado siempre le llamé, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Síndrome de doble personalidad, porque un rato andan alegres, otros tristes, otros deprimidos. Pero hay mucha depresión en la iglesia. ¿Por qué creen que hay tanta depresión? Solo en esto vivimos. Y yo se los he dicho, y esta es mi campaña política. Si usted va a usar un teléfono inteligente, usted tiene que ser más inteligente que su teléfono. Si no, mejor no lo use, porque no lo va a arruinar, lo va a destruir esto. Sea más inteligente que la tecnología. Esa es mi campaña. Pero escuche bien, el Hijo de Dios es el que está ahí bregando con nuestras situaciones. Entonces, retengamos nuestra profesión, dice el versículo. ¿Por qué razón? Porque lo que quiere el escritor de Hebreos es que no retrocedamos. Diga conmigo, no retrocedamos. Ahora, ¿a dónde está el Señor? Entonces, cualquiera que lee el 14 puede entender que está lejos de nosotros. Pero ahí es donde estamos equivocados. Jesús no está lejos. Está bien cerca. ¿Por qué? Mire el 15. Porque no tenemos, mire, diga conmigo, negación. Hay dos condiciones negativas en el verso 15. Se repite en dos ocasiones, no, no. Diga conmigo, no, no. Ahí está, mire. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no, mire, la segunda vez, márquelo, no, no. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Está en los cielos, pero Él se compadece de nosotros. La palabra en griego es un pacho, que quiere decir que se solidariza, siente nuestra debilidad. Él siente nuestra dolor.
por lo que usted siente. Usted tal vez, hermano, mire, ese Dios que está en la gloria se identifica tanto con usted. ¿Y sabe por qué se identifica? Porque Él sufrió todo lo que usted ha sufrido. Ay, pastor, pero Jesús no tuvo un amante. No, pero Satanás se presentó ante Él y le presentó todo tipo de tentación. Imagínese Jesús, que era sin pecado, y le ofreció tentaciones. Imagínese cuando sintió el abandono de Dios en la cruz. ¿Usted cree que Él no experimentó qué significa, hermano, el rostro del adulterio, el rostro de la mentira, de la desobediencia? Hermano, Jesucristo vio el rostro de esas cosas. Él conoce el rostro de la adicción. Él conoce el rostro de la prostitución. Él conoce el rostro de las adicciones sexuales. Jesús se identifica con el hombre porque, a pesar que está en la gloria, es capaz de bajar, porque Él descendió hasta la tierra, se encarnó, se hizo hombre, tuvo sed, tuvo hambre, tuvo sueño. Satanás le presentó 3 tentaciones. Le dijo: convierte estas piedras en pan. Le dijo: súbete del pináculo del templo y vas a volar, porque los ángeles te van a recoger. Le dijo: súbete a esta montaña y te daré todos los reinos del mundo, todo lo que tú veas. ¿Y sabe qué, hermano? En las 3 tentaciones poderosas, Jesús dijo que no. Usted tiene un sumo sacerdote que entiende su debilidad, que entiende su necesidad, que entiende cuando usted se levanta de goma y usted va buscando otro trago y usted quiere. Él lo conoce, porque Él conoce el rostro del pecado. Jesús sabe lo que significa romper una familia en pedazos por un adulterio, porque como sumo sacerdote Él es especialista en tratar con el pecado del mundo. La primera porción del versículo está en negativo, pero la segunda parte del versículo está en positivo. Vea usted el 15, segunda parte. Sino uno que fue, mire, tentado en todo según nuestra semejanza. Es un versículo tremendo de la palabra de Dios. Jesús fue tentado en todo. ¿Qué habrá experimentado Jesús ante las mujeres? ¿Qué habrá experimentado Jesús cuando, por su condición humana, tenía que comer, tenía que bañarse? Ahí están las 2 partes. Diga conmigo: 2 partes. Una humana, que entiende tu debilidad, que entiende tu necesidad, que entiende por qué eres adicto a eso. Pero otra divina y gloriosa, que lo hace el sumo sacerdote perfecto, porque Él entiende cuando te acercas y le dices: Señor, yo ya no aguanto esta vida que yo llevo. Mira, yo he encontrado tanta gente que vive así, que dice: pastor, si yo ya no quiero consumir, pero no puedo. Habla con Dios, dile tu dolor, cuéntale lo tremendo que es para ti comprar piedra, consumir crack, inyectarte una droga fuerte. Tienes un sumo sacerdote que conoce lo más bajo, porque en el madero fue colgado, según Gálatas 3, verso 13, como un maldito. Llevó toda la maldición. De los cielos descendió a lo más bajo, tuvo hambre, tuvo necesidad, sintió sed, tuvo la experiencia del dolor, del abandono,
de no tener una familia que estuviera con él. Pero ¿sabe qué? Después de experimentar todo ese dolor, él murió y resucitó de entre los muertos, y por eso ahora Él es un Dios que nos entiende, un sumo sacerdote divino que nos va a ayudar en nuestra debilidad, que nos va a ayudar en nuestra compulsión, que nos va a ayudar en nuestro dolor, en tu miseria, en lo más bajo que hayas caído. De ahí te puede levantar el Señor Jesucristo, de ahí te puede levantar. No te preocupes, porque Él ha venido a traer libertad. Libertad, Él quiere hacerte libre. Él entra en los prostíbulos y saca a las prostitutas de ese lugar. Él entra donde venden droga y saca a los drogadictos de ese lugar. Porque el problema es espiritual. El problema es del espíritu. Y mientras el hombre no quiera ser honesto con el sumo sacerdote, que entiende sus debilidades, porque él fue tentado. Yo tuve un maestro en Mateo, en el Evangelio de Mateo, el pastor Raúl Santamaría. Y Raúl siempre decía en la clase, ¿cómo habrá visto Jesús a las mujeres? Y él terminaba diciendo, las veía como hijas. Como hijas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos irnos por ese lado de las tentaciones de nosotros, ¿va? Querer comparar a Jesús con la tentación del dinero, de una mujer. No, hombre, Jesús fue tentado en cosas grandísimas. Imagínate que le ofrecieron todos los reinos del mundo. Imagínense que Satanás le ofreció toda la gloria y Jesús dijo no. O sea, las tentaciones del Señor fueron más grandes que las de una mujer. Fueron más grandes que las del dinero. Las tentaciones de Jesús fueron inmensas porque Satanás supo ponerle las 3 tentaciones. ¿Y sabe en qué se resumían las 3? Y esto es con lo que voy terminando el sermón. Las debilidades tienen un propósito. Si te hiciste adicto, si caíste en homosexualismo, si caíste en cosas bien feas, para nosotros, pues porque para nuestros sumos sacerdotes no lo son, los conoce todas. Hay mujeres que hasta se han prostituido por droga. Y hay hombres que también se han prostituido con otros hombres. El propósito de la debilidad es la dependencia. Diga conmigo, la dependencia. Cuando vino el hambre a Jesús, cuando vino la sed a Jesús, cuando estuvo los 40 días en el desierto y tuvo hambre, Satanás le dijo, come, Jesús. Satanás le dijo, no te preocupes, no vayas a la cruz, yo te doy todos los reinos, no te sacrifiques. ¿Sabes en qué radicaban las 3 tentaciones? En que no dependiera de su Padre Celestial. ¿Y sabes cómo salió Jesús de todas sus tentaciones? ¿Sabes cómo salió Jesús de todas sus tentaciones? De la misma manera que nosotros salimos. Primero, orando a Dios. Señor, yo dependo de ti totalmente. Sepa poner su debilidad y dependa de Dios. Y que sea Dios llenando el vacío espiritual que usted tiene. Tómese de las manos del Señor y dígale, Señor, así como he dependido de esta droga, yo quiero depender de ti. Así como he dependido de este hombre, hoy quiero depender de ti. Así como he dependido de esta mujer, hoy quiero depender de ti, Señor Jesucristo. Me aboco a ti, me arrepiento, confieso mi pecado. Ayúdame, Señor, a levantarme, ya no aguanto más. Dependo de ti totalmente. Las debilidades están en nosotros para que aprendamos a depender totalmente de Dios. Y cuando sentimos ese deseo, vamos al trono de gracia, le decimos al sumo sacerdote, Jesús, siento una compulsión dentro de mí, Señor, ayúdame. Y Él es fiel y misericordioso.
y nos da su fortaleza. Entonces no quiero dejarle a usted, porque a veces los teólogos en las universidades se ponen, es que Jesús hizo todo lo que lo sí, es cierto, pero yo no tengo por qué denigrar cómo Jesús fue tentado, cómo Él era, porque el escritor bíblico nos agrega un elemento en la composición del verso 15, y mire ahí, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, y todo es todo, amén, pero sin pecado. Ahí está. Es que no, Jesús no pecó. Jesús no pecó. Usted va donde Jesús, confiesa su debilidad y le da al sumo sacerdote la capacidad de levantarlo. Y cuando nosotros aprendemos a depender más de Jesús que de las adicciones, que de la pornografía, que de los traumas que tenemos de la niñez, Él nos da una fuerza sobrenatural que nos ayuda a no ser vencidos nuevamente por las adicciones y las debilidades escondidas. Pero usted tiene que entregar esa debilidad a Jesucristo, porque lo importante es que si Él es su fuerza, Él lo va a levantar, Él lo va a llenar, Él va a suplir el vacío de su corazón. ¿Y sabe por qué? Porque al Señor le encanta que cuando nosotros somos débiles, Él llega. No te quita la debilidad, la sustituye. Tenían las muletas de tener varias mujeres, hoy tenés a Jesús y se llena el vacío. Y la debilidad que tenías la pones en Cristo y ahora esa debilidad es para gloria de Dios. Y cuando la gente dice, mira, esa persona cambió, esa persona es diferente, es que ellos no saben la verdad. No es que nosotros vencimos la droga, no es que nosotros vencimos, hermano, el alcohol. Es que hemos sabido llevar nuestras debilidades al sumo sacerdote Jesucristo y Él ha vencido nuestras batallas, Él ha vencido nuestras adicciones, Él ha vencido nuestro pasado y Él nos ha hecho una nueva criatura porque nos ha dado el poder del perdón y la misericordia. Lo que la gente no sabe es que cada vez que sentimos ganas de pecar, vamos a arrodillarnos y le decimos, Señor, tú que me entiendes, libérame. Sácame, Señor. Porque los versículos del 14 al 16 tienen dos exhortaciones. La primera es la que leímos en el verso 14. Retengamos nuestra profesión, es decir, no retrocedamos. Pero la segunda exhortación, mire el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hermano, ¿para qué va a andar buscando más? Si usted sabe sus debilidades, usted sabe y conoce su oscura vida, sus cosas oscuras, sus cosas que oculta, usted las conoce. Acérquese al trono de la gracia. Confiadamente acérquese, porque usted tiene un sumo sacerdote que le va a ayudar a levantarse de su debilidad. Pero mire qué bonito cómo termina el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando encontramos la misericordia de Dios, Él nos da su gracia para detenernos y ya no caer en esa misma maldad. Él nos da una ayuda y nos da el oportuno socorro para rescatarnos, que no nos hundamos más en el pecado y la desobediencia. Hermanos míos, seamos débiles, pero recuérdense que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, porque cuando somos débiles somos fuertes, porque viene Dios a rescatarnos y Él nos da su fortaleza para vencer nuestra debilidad. Entonces, no hay ninguna cosa
que usted no pueda vencer. En el nombre del poderoso Hijo de Dios, llamado Jesucristo, el Señor. Entréguese al Señor. Él lo va a sacar, Él lo va a liberar y Él le va a demostrar su misericordia, porque entiende tu debilidad. Vamos a orar, hermanos.